¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la mirada puesta siempre, sobre todo en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que esta semana tuvo su sesión preparatoria, una sesión preparatoria en la que se eligieron también autoridades. Bueno, muchísima tela para cortar y vamos a seguir desgranando a lo largo de esta que fue la primera semana de diciembre, una semana en la que, bueno, se empieza a debatir ya la cuestión de cuándo se tratará cuándo arrancarán las extraordinarias que ya dicen que está firmado el decreto convocante a las sesiones extraordinarias y que se conocerá el martes que viene a partir de la medianoche del lunes, justamente después del feriado largo, se va a conocer este anuncio de extraordinarias en las que, bueno, ya les vamos a detallar todo lo que va a incluir seguramente y, bueno, todo lo que se baraja que incluirá estas reformas que llegan para que tratarse en en el próximo periodo que se va a extender, se supone, entre el 10 de diciembre y el 30 seguramente, 30 de diciembre, y después habrá otra convocatoria o será la misma que se estire hasta el fines de febrero, el 27 de febrero, para ser más específico. Todo eso le vamos a contar ahora a lo largo de esta hora y media de información legislativa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Llamado sesiones extraordinarias, lo que le decíamos, el decreto se firma este viernes y será publicado en el boletín oficial el próximo martes 9 de diciembre. Plan de acción 2026 para la Auditoría General de la Nación, avances en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. El titular Miguel Ángel Pichetto destacó el aporte de diputados y senadores. Endurecer el reglamento del Congreso, ese es un proyecto de la diputada Ahmechet que prohíbe agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente. Ese es un proyecto que se conoció justamente, entró a mesa de entrada en esta jornada. Justamente hay otro proyecto también que se incluyó en las últimas horas, todo a partir de lo que sucedió esta semana con las juras. Proyecto del diputado Gerardo Milman, que avanza en el mismo sentido. Bueno, fue una de las cuestiones que dejó esta sesión preparatoria, que bueno, en realidad hubo más detalles de color que información política que pudiera llegar a quedar, más allá de que bueno, se aprobaran las autoridades que estaban previstos de elegir durante esta jornada. Quedó una pendiente, después se las vamos a recordar quién es la figura que quedó pendiente y por qué razón quedó. Pero bueno, en líneas generales toda la información política había sido toda previamente a esta jornada porque bueno, había pasado por la reconfiguración de los bloques. Pero de esos temas y de mucho más vamos a hablar con mi compañera de los viernes, Silvia Rachter. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, José, hola los televidentes. Venimos de unas semanas digamos, esta semana tuvo su jornada principal el miércoles con una jura que va perdiendo digamos, la tradicional ceremonia de las juras. Yo Sí, diría que la tradicional ceremonia de las juras fue el Senado. sí, sí, sí. Y Donde desde hace unos años se empezaron a jurar por expresidentes, jurar con consignas, con discursos políticos, y creo que esta vez tuvo muchos condimentos un poco agresivos es verdad, es verdad. y antisemitas, lo quiero decir claramente. Además, ese agregador, en realidad, ya desde tratábamos de recordar Sí, cuándo arrancaron con esto de hacer agregados a los juramentos. Me parece que fue en los 2000, sí, ya durante un el poco, me parece un poco después. ¿Sabes cuándo fue? Más que todo con... Y no fue solo del peronismo, también fue lo que en ese momento eran los radicales, qué sé yo, Sí, desde el gobierno de Cristina. sí, 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 me parece. Bueno, mucha Más que, invocación a sí, Néstor, eh, mucha... Sí, del otro lado en contra de la corrupción, sí, digamos, sí, 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 todos pero eran discursos políticos que no vienen al caso de la ceremonia. ¿Qué es dice la verdad. ceremonia?
que se pueden votar por 4 fórmulas, Sí. de acuerdo a las convicciones religiosas y personales. Hay diputados que juran sobre los santos evangelios, una diputada, como lo habían hecho en otra ocasión, otros diputados lo hizo, no juró, prometió sobre el Tanaj es la Torá judía. Claro, el texto antiguo, ¿no? Sí, lo dijo Patricia Holman. Patricia Holman es una dirigente que entró por La Libertad Avanza, Sí. muy cercana, su momento fue muy cercano al rabino Berman, fue la segunda en el Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente en el gobierno de Mauricio Macri, Sí. pero se acercó mucho a La Libertad Avanza y es una persona que está muy, pero muy preparada, no solo en los temas ambientales, sino en otros temas jurídicos interesantes. Ahí en su caso solamente hizo el aporte de, bueno, esa referencia puntual, pero otros, bueno, Pero, se digamos, extendían esto claramente. que eso está contemplado en el reglamento, que vos podés jurar sobre el Corán, sobre los santos evangelios o sobre cualquier símbolo, digamos, cualquiera de los 3 símbolos religiosos que nosotros conocemos. Claro, sí, Hay diputados que no juraron ni prometieron porque son evangelistas. sí. Eso No lo sabía averigüé, detalle. porque era, Por ¿por qué eso es no prometo. juran? Los judíos tampoco juran. Sí, claro, Jura- Haussmann juró justamente, dijo, Prometió, y hubo otros prometo. diputados que yo averigüé por qué ponían prometer y no Ay, decime jurar, por qué, a ver. porque son evangelistas. ¿Y qué tiene Y que no no creen jurar? creen en Cristo, no en Jesucristo. La jura tiene que ver más con el Mirá catolicismo. vos, qué detalle, qué detalle. La verdad es que, bueno, esa es una cuestión que, bueno, llevó a la diputada Sabrina Schmechet a hacer esta presentación fundamentalmente por el hecho de las referencias que, más allá de las chicanas que pudieran incluir, más allá de las referencias a los 30.000 desaparecidos, que hubo varias Que ya también. estamos acostumbrados a ella. Claro, que con la cuestión de los desaparecidos me parece que con eso arrancaron sobre todo, bueno, y la invocación, muchas invocaciones a la detención, la libertad de Cristina, reclamando Bien, la libertad. está dentro de los parámetros que se vienen, digamos, realizando de hace unos años, que no están bien, pero está dentro de los parámetros. Sí, sí, sí. Y después fue más complicada la de la izquierda, especialmente Claro. la Romina del Pla, que fue muy criticada por la DAIA, porque ella, Muchas a referencias. diferencia de Bregman, ella con su discurso, no solo que hablaba del tema de lo que estaba pasando en Gaza, sino que pedía que se termine con el Estado de Israel. Entonces, Hablaba ahí, del océano, del mar, no, empujarlo. del río al mar, del Claro, río al mar, la desaparición del Estado de Israel. una referencia muy directa a eso. Exactamente, Realmente, y después hubo otras, bueno, qué sé yo, Virginia Gallardo también juró sí, bueno, pero ella, bueno, habló de por las las infancias, Claro, pero en realidad la jura no pero no debería, es eso, claro, ese es no es el esa. espíritu. El espíritu es jurar nada más, es un hecho simbólico. Sí, te paso una pregunta, pues Sí. no lo entendí, y lo discutí con varios de los colegas en la sala y no llegué a comprenderlo. Sí comprendí lo de Lustó. Lo de Lustó fue claro, Lustó le hizo un 3 mirando a los libertarios. Claro, sí, Tenía que ver Sí, con sí. algunas denuncias contra la corrupción. Sí. el gobierno y el tema de la corrupción. También agreguemos que, bueno, había un hostigamiento de parte a algunos de los legisladores y Sí. justamente esa dupla que habían armado Lustó y Bregman era de las más resistidas por Sí. el sector libertario. Pero me llamó la atención y no lo entendí la jura de Grabois, Bueno, algunos dicen que que hizo fue un símbolo nazi, otros dicen que no, que está referido a una película. a la guerra del hambre, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre que tenían, yo las vi todas las 3, pero no me acuerdo a qué referencia hay, pero había un símbolo que Que tenía parecía que ver más a... a esa referencia, que él no No habló. creo que sea un... Yo en ningún momento he hablado varias veces, digamos, lo he escuchado muchas veces a Grabois. Nunca tuvo una... Nazi, no, No, para nada. Así obviamente. que me parece que tuvo que ver con otro tema, pero quedó como medio difuso. Sí, 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 sí. Y sobre todo, bueno, porque... Igualmente la DAIA ni lo nombra, porque Claro, quedó difuso. Nombra claro. el caso nada más de Romina del Pla. Romina del Pla, sí. Bueno, la cuestión es que dejó, por eso hacía referencia al principio, que dejó mucha tela, mucho color, mucha crítica, sobre todo malas críticas justamente al espectáculo que se dio el miércoles pasado. Para mí,
Tampoco fue tanto para exagerar, pero sí hubo Sí, no comportamientos me de pareció, mucho. qué sé yo, no me Tampoco era pareció para bien cómo una condena empezó, general, sí, pero sí, no me pareció bien cómo empezó eh, cuando le grita sí, Leiva, Aldo Leiva Leiva. al Al presidente. presidente, Tal, sí. fue una visita Aldo Leiva, que es un institucional. amigo de la casa, realmente, bueno, y tiene esas cosas pintorescas, como por ejemplo, en todas las votaciones, Lo dejar está de agotando votar a Menem. a Menem, sí, claro, porque él no vota como corresponde, entonces A tiene que propósito lo pedirle el hace. sentido del voto el presidente de la Cámara y ahí él hace algún comentario agregado antes de la Que muchachos votación. son risueños, pero en Que este caso generó un conflicto. en este caso, bueno, le gritó al presidente, no tenía necesidad de. Entonces después le contestaron los libertarios. Entonces ahí ya la sesión comienza mal. Empezaba a desmadrar, teniendo en cuenta, aparte, más allá de sea quien sea, es realmente así como muchos se quejaron, ¿no? Y el periodismo se quejó también muchas veces, o criticó, o hizo esa observación referida a que el presidente de la Nación, cuando después de jurar ante el Congreso de la Nación, después Sí, le dio la le espalda. dio la espalda, hizo su discurso fuera del Congreso de la Nación. Bueno, ahora hay que rescatar la presencia de varias veces, ya ha venido, por lo menos 3 veces extra, 3 veces más de las que tenía que venir. 2 veces para presentar el presupuesto y una vez esta semana, el miércoles, para saludar Dos a. veces vino a presentar el presupuesto, una Claro, sí, sí, sola. no, 2 veces Ah, vino. La primera vez fue una sesión más completa y la segunda vez la oposición no estuvo. Pero bueno, estamos estirando muchísimo, pero para seguir justamente con este tema, te vamos a dar la posibilidad de comentarnos a ver cuál es el congreso que viene, así seguimos viene un analizando. recinto. eh, Hoy un vocero decía, viene un recinto, si podríamos decir, como si fuera una pizza, ¿no? Viene un recinto Sí, bastante, viene un recinto muy polarizado, sí, sí. eh, Si es una pizza, en la parte que queda para el resto es muy es chiquito. muy chiquita. Sí, Pero si nosotros podemos dividir el recinto, si vamos a ver cuando tengamos la primera sesión, que la Libertad Avanza, que se ubica a la derecha, va a tener digamos, un número muy importante. Son 95 diputados que van a estar sentados todos juntos. sí, sí, Digamos, si podríamos pintarlo, la parte violeta va a tener una parte muy importante, claro. Sí, sí. ¿no? Que va a ser parecida a la parte eh, del peronismo que se ubica a la izquierda. Para mí la derecha está ubicado, de Eh, donde lo mire, la derecha se ubica Pese a la siempre derecha del presidente de la Cámara. Sí, el sí. presidente de la Cámara se va a ubicar el oficialismo como antes se ubicaba Juntos por el Cambio, Sí, 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 y a la izquierda se va a ubicar el peronismo, sí. que sigue, bueno, conducido por Germán Martínez y que esta semana pues lo vamos a ir Y que se contando, va a seguir llamando Unión por la que Patria. se llaman Unión por la Patria y después vamos a ir contando las deserciones que ha sufrido. Ujú, sí. Pero, Bien. y las cosas que se han hablado a lo largo de cómo se iban armando los bloques y los interbloques. Igualmente, yo creo que esta va a ser casi la confirmación definitiva, pero creo que va a haber otros interbloques que van a terminar de sumando más gente Sí, y algunos restando también, pero. y algunos Ujú. restando. Después voy a contar algunas cosas por qué hubo dos diputados que responden a gobernadores que no fueron a Provincias Unidas. Pero vamos a empezar con nuestra primera placa A ver, vamos. para contarles un poco. Se iniciará esta semana las sesiones extraordinarias que va a convocar el Poder Ejecutivo y va a ser el estreno de la nueva composición del cuerpo, ya que los diputados asumirán el próximo miércoles. Y ahí vamos a poder ver lo que estaba diciendo yo, esa foto con un recinto muy parejo, Claro. con un Ujú. recinto muy violeta y muy celeste, se podría Sí, decir, claro. digamos, muy... ¿Qué color llevó Unión por la Patria? ¿Celeste o azul? Unión por la Patria siempre es el celeste. Celeste. Corresponde, sí. Bueno, podríamos decir, Y que en realidad, digamos, se va a seguir llamando Unión por la Patria porque lo de Fuerza Patria, claramente, una todos derrota. fue una derrota, no te vas a poner el nombre de una derrota, así que dejaron lo otro de Unión por la Patria, que por lo Bueno, menos trae como buenos los de recuerdos. Provincia Unida, que venían unidos. Claro, lo que pasa es el bloque se llama en realidad
por el interbloque, qué sé yo. Sí, Sí. exactamente. Vamos a la segunda placa. Nuestra segunda placa, La Libertad Avanza, tendrá 95 diputados propios, de los cuales una decena vienen del PRO. Sí, Son sí, diputados que militaban en el PRO. sí. Y 3 provienen de la Unión Cívica Radical y uno de Encuentro Federal. Los voy a nombrar, nos vamos a mantener un poquitito en esta placa. Ujú. A ver. 10 voy a nombrar algunos de los diputados del PRO que se sumaron. Sí. Sabrina Chemet, Sí. Silvana Giudice, 2. Damián Arabia, Sí. otro de los que se sumó. Una diputada nueva que asumió en reemplazo de Silvia Los Penato, Lorena Petrovich, Sí. también se sumó, también venía del PRO. Ujú. Eh, Varena también. y después también tenemos, eso es por el lado del PRO, digamos. Belén Abico también. Belén Abico. ¿Acordás de esa? Belén Belén Abico, exactamente, que fue una de las últimas que se sumó. Sí, sí, sí. Y después vamos a tener a 3 radicales peluca, les decían. Sí. José Turnier, el correntino. Sí. Después vamos a tener a Luis Picat, Claro, esos dos. Mariano Campero. Mariano Campero, claro. Exactamente, Sí, son tenés 3 en razón. total. Tenés razón, tenés razón. Y Pero después sí, yo se te hacía sumó seña de 2 y dije, no, en la última, en el último minuto del martes, se sumó el diputado de Entre Ríos, Francisco Morchio, que llamó la atención la decisión de Rogelio Frigerio de apostar tan fuerte digamos, lo ayudó a tener la primera minoría, porque hasta el martes a la noche no estaba muy claro si UP iba a tener 94 o 93. Si tenía 94, empataban. Claro. Entonces le permite tener la primera minoría Ujú. a La Libertad Avanza, que después vamos a ir viendo que en las comisiones no va a tener mucho impacto con el sistema DONT. ¿Vos sabés dónde contó por qué razón votó como o se corrió del bloque, justamente se fue al bloque La Libertad Avanza? Lo contó en este programa y acá lo vamos a ver a Francisco Morchio cuando Dale, que no lo sé. explica por qué dio el salto a La Libertad Avanza. Una situación impensada de 257 diputados, quedaron 94 y 94 dirimiendo quién es la primer minoría, y nosotros sabemos la importancia que tiene en la agenda del Congreso el hecho de ser primera minoría. Y con el gobernador Frigerio decidimos que no podía ser nunca el kirchnerismo quien manejara la agenda del Congreso. Entonces tomamos una determinación sobre la hora, basándonos en qué es lo que entendemos que es lo mejor para el país y lo mejor para la provincia de Entre Ríos. Lo que hay que buscar es legisladores y bloques afines a la intención del norte que quiere buscar este gobierno nacional, y sobre todo no volver para atrás, no volver a vacunatorios VIPs, a los desaguisados de Alberto Fernández, a los discursos doctrinarios que nos daba Cristina Kirchner. Yo soy productor agropecuario, no me puedo olvidar de eso. Claro. Y yo creo que en el bloque del UCR, en el bloque del PRO, va a haber mucha gente que entiende que puede haber diferencias con el gobierno nacional, pero que el norte es compartido. Y me parece que no le va a costar nada. Hay que hacer un ejercicio que a mí me enseñaron que en política había que hacerlo y que pasó de moda un poco, que es lograr consensos. Creo que también el gobierno lo está aprendiendo y me parece que es el camino. La transición de Encuentro Federal era una decisión tomada por ese giro que usted dijo, y la verdad que me voy con una gran experiencia de haber estado con pesos pesados de la política, que me trataron con mucho respeto y con mucha humildad. Una persona que venía a hacer sus primeras armas en el Congreso, de haber pasado de 8 años de ser senador provincial y nunca haber estado en esta casa. Entonces, gente de mucha talla política me recibió muy bien en el bloque de Encuentro Federal. Pero sí, ese giro de la orientación del bloque, yo la venía notando y era una decisión tomada junto con el gobernador Frigerio no estar más ahí. Lo natural, con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO. Y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94. Esa es la realidad.
Pero ahora, cuando estuvieron 94-94, tuvo que tomar una determinación, y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consenso. Pero si, bueno, Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94, hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Ahí escuchábamos al diputado Francisco Mocchio, que no es de perfil bajo, no suele hablar, y habló justamente minutos de la sesión de las renuncias. Justamente hablaba con nuestro colega Pato Méndez, que le planteaba la pregunta del millón y lo que todos querían saber. Él ya se sabía que había saltado a la Libertad Avanza, que era el diputado 95 que había provocado ese salto que recién describía Silvia. Y bueno, ahí daba las razones, que bueno, nadie entendía bien, bueno, era una orden del Rogelio Frigerio, claramente para todos, y ahí él aclaró, el diputado Mocchio, que bueno, él había analizado el tema justamente con el gobernador y era para que no ganara, el kirchnerismo no tuviera la primera mayoría. Exactamente, esa era todos buscábamos el martes a la noche cuál iba a ser el 95. Estábamos el martes buscando cuál iba a ser el 95. Yo había pensado en otro legislador, en alguno que estuvo en la Libertad Avanza y que podría volver, que quería volver en realidad, pero que después finalmente no volvió y se quedó en el bloque Coherencia. Tuve versiones de otros legisladores que no tenían problema en dar el salto si era necesario, pero finalmente fue Mocchio el que tomó esa decisión, aun cuando, digamos, la tomó porque no estaba muy claro. Nosotros no nos podíamos comunicar con el Gato Fernández para ver si realmente iba... ¿Se quedaba o no? ¿Se iba o no? Se iba o no, porque algunos decían, no, estuvo en el bloque y vos no lo viste. Si se iba de la Unión por la Patria. Y no estuvo en el bloque nunca. No, nunca, claro. Teníamos en claro ya el martes a la tarde, el martes al mediodía, ya teníamos en claro que que los catamarqueños no iban. Yo la que pasó voy a contar un episodio de eso. Yo estuve en... Pero lo vas a contar inmediatamente después de esta pausa, y después seguimos, no se lo pierda, que tenemos muchísima más información que les vamos a ir contando. Pausa y ya volvemos. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Seguimos con plenario y bueno, les estábamos contando cuál es el congreso que viene y bueno, nos habíamos quedado en el detalle de bueno, lo que había sido el voto 95, el diputado 95, que es Francisco Morquio, que terminó sumándose a La Libertad Avanza y bueno, terminó otorgándole la primera minoría. ¿Por qué es tan importante la primera minoría? Por el efecto simbólico, entre otras cosas, por obviamente entren de la discusión de comisiones y es hasta ahí nomás, porque en realidad va a terminar dividiéndose las mismas con Unión por la Patria. Pero es también va a tener muchísimo valor cuando se llegue el momento de definir, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, que fue un tema clave que fue Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, esas cuestiones donde dicen, bueno, le corresponde a la primera minoría tal tema. Consejo de la Magistratura a es menos clave. que, claro, que terminen, como ya pasó en los tiempos de Macri, uniéndose sectores, entonces para sumar más y que se termine votando No creo a que en condición este de caso el bloques. oficialismo creo. pierda. No, Tiene igualmente a porque- dónde recurrir. Y tiene donde justamente apoyarse para conseguir los votos necesarios. Pero bueno, seguimos entonces, Silvia, con tus placas. Bueno, seguimos con el peronismo. El peronismo va a mantener Esa es la placa, la tercera placa, la ¿no? tercera placa, exactamente. El peronismo se va a seguir llamando Unión por la Patria. Al principio decían que se iba a llamar Fuerza Patria, pero el martes a la noche ya informaron que mantienen el nombre. ¿Por qué? Fuerza Patria ganó en muy pocos lugares, vamos a ser Sí, es un sinceros, y nombre perdió en el perdedor. principal lugar del país. Nombre perdedor no, ya no Sí. sirve. Y porque perdió en Córdoba, perdió en Buenos Aires, perdió en la ciudad de Buenos Aires, Sí, sí. perdió en perdieron Santa casi Fe, todos, así que ganó en distritos más chicos, pero muy pocos. ningún distrito grande ganó. Bueno, Sí, así mantienen el nombre de una fuerza que en su momento tuvo una buena, por lo menos tuvo una buena elección, Sí. que fue en el 2023. Va a tener 93 diputados, tendría que tener 98, pero ¿qué ha pasado desde el 26 de octubre a la fecha? Primero se fue un diputado de Tucumán, Osvaldo Yaldo. ¿Por qué se va Osvaldo Yaldo? Por una decisión tomada, era un hombre Mansur, pero finalmente Osvaldo es el gobernador. Osvaldo es el gobernador de Tucumán. Sí, claro. El que se fue es Javier Noguera. Javier Noguera, ese. Sí. Bueno, se va Javier Noguera, se va un tucumano que responde Era de Mansur. que era de Mansur, que responde a Osvaldo Yaldo. Entonces, ahí quedan en 97. Ujú. Nunca estuvo muy claro si el puntano Jorge Gato Fernández iba a sumarse, porque a ver cómo es el tema. Cuando no van por la lista que representó el peronismo en la mayoría de los distritos, que Fuerza Patria, y vas por otra lista diferente, tenés que demostrar tu adhesión al bloque. Tenés que decir, yo adhiero al Sí. bloque de Unión por la Patria. Ellos fueron con el Frente Justicialista de San Luis, un nombre Y parecido. Alberto Rodríguez A. Exactamente. Y finalmente decidió que no se iba a sumar, pero lo decidió recién el martes a la noche. Ah. Quiere decir que ya perdían uno más. Sí. Y el mismo martes a la Ya estamos tarde, en 96. Un poco antes de la tarde, mientras estaba reunido Unión por la Patria en el bloque donde se estaban definiendo las autoridades, ingresó la nota para que, digamos, la nota de Catamarca, donde crea el bloque Elijo Catamarca, que va a presidir Sebastián Nóblega. Ujú. Que al final son 3, no 3, 4. no son 4. Claudia Paladino se decidió que responde a Lucía Corpacci, decidió quedarse dentro del bloque de Unión por la Patria. El bloque iba a tener 93, perdió varios en el camino, Sí. y tuvo una reunión de bloque donde se reeligió a Germán Martínez, quedó secretaria parlamentaria a Paula Penaca. Yo pensé que ahí iban a hacérselo a alguien del interior, ese lugar. Claro. Paula es de la ciudad. Es de la Cámpora, fundamentalmente más que de la ciudad, es de la agrupación La Cámpora, por Sí. eso algunos pensaban que podía no ser reelecta, pero bueno, fue reelecta, es la
legisladora muy trabajadora. Sí, sí. Y después también ahí se decidió, que después se votó en el recinto, que Cecilia Moró quede como vicepresidenta segundo de la Cámara. A mí me dicen que todas... Primera. Que todas estas autoridades del bloque, son provisorias, que por lo menos hasta marzo, que después se puede llegar a discutir. Claro, sí, sí. Y que después no se descarta también que en algún momento puedan formar interbloque para que vuelvan algunos de los diputados que se fueron. Pero por ahora la realidad es que son segunda fuerza, muy parejos con el bloque La Libertad Avanza, lo cual con un sistema DOM van a tener prácticamente la misma cantidad que los diputados de La Libertad Avanza en las comisiones, fundamentalmente presupuesto, las que se van a formar ahora. Uh-huh. Vamos a nuestra placa número 4. Ajá. Y ahí tenemos... La tercera fuerza está peleadísima entre dos interbloques. Uno que formó Encuentro Federal, más la Coalición Cívica, más Provincias Unidas, que tiene 22 diputados. Acá no se convirtió en la tercera fuerza porque tuvieron 2 deserciones. Uh-huh. Porque Provincias Unidas están formadas por 6 gobernadores. Pero hay 2 gobernadores que no tienen representantes acá. Claro. Uno es Gustavo Valdés. Corrientes, claro. Cuyo diputado Diógenes González fue a la Unión Cívica Radical. Esto tiene que ver con el movimiento interno del radicalismo, porque Valdés podría ser el futuro presidente de la UCR, reemplazo de Martín Lustó. Sí. Y otro fue José Luis Garrido, Claro. Santa Cruz. No quiso nunca sumarse a Provincias Unidas. Uh-huh. Él dice que no lo convocaron, que lo daban como hecho y nunca lo convocaron, y se sentía capaz que más cómodo con el PRO. Ha votado siempre en forma diferenciada con el que era su compañero Sergio Acevedo. Claro. Y acompañó muchas veces al gobierno, y cuando no acompañó al gobierno se ausentó, votó pocas veces en contra del gobierno. Así es. Hay una versión que lo da fuera a Garrido, que dicen que lo apuraron y se definió por ese lado, pero a lo mejor termina saliéndose del bloque del PRO y compañía. PRO, radicales y ese. Pero Entonces, no va a ir a Provincias Unidas. Pero con que él se aleje de ahí, lo deje en 21, entonces ahí terminarían perdiendo la tercera minoría. Si es que sucede, no está confirmado. Yo hablé con él y me dijo que por ahora se queda ahí. Vamos a ver. Hay que seguir hablando. Digamos, hablé en forma personal con él y me dijo, no voy a ir a Provincias Unidas. Claro, pero a lo mejor se va de donde está ahora. Él quería estar solo. Claro, entonces es probable. La versión es que se terminaría alejando de ahí, entonces y lo deja con 21. Un monobloque. No es que le va a dar el 23 al otro, no, pero lo deja en 21. Bueno, capaz que se suma a los bloques los gobernadores. O a ningún lado. A ningún lado, como él quería. Sí. Personalmente, él era partidario de quedarse con un monobloque. Ahí veremos. Tener la libertad de poder votar como le parecía, pero no sé qué es lo que va a terminar haciendo. Sí. Y después está el otro interbloque que está formado por la UCR, Sí. el PRO, Sí. el MID y por Santa Cruz. Claro, Garrido. Pero ellos también están buscando juntar otras adhesiones, ¿eh? Claro. Y en eso está encargado Sago, te aviso. Para también convertirse en la tercera fuerza. Y bueno, pero Sago tampoco ha tenido mucho efecto, realmente, por ejemplo, con otros, cuando anduvo buscando, por ejemplo, en coherencia. Pero bueno, veremos. Pero siempre estuvo más cerca al PRO, históricamente. Sí, es verdad, sí. Históricamente estuvo más cerca al PRO. Uh-huh. Bueno, también hay que ver si Arrieta se mantiene también en el interbloque Provincias Unidas. Uh-huh. Todo es un... Sí, muy dinámico. Muy dinámico. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa, vamos a hablar más de los bloques provinciales. A ver. Tenemos también Innovación Federal. Por ahora está formado por 4 misioneros, 3 salteños y tendrá 7 miembros. Sí. Pero no descartes que se amplíe y se sumen
los gobernadores de Tucumán, porque Ujú. estuvieron negociando en la Casa de Salta armar un interbloque. Los gobernadores de Tucumán y de Catamarca. Y serían, en ese caso, 6 diputados más. Ahí ya sería Ahí serían 13. 13 Se quería sumar ahí coherencia, que quedaron 3. Pero los misioneros querían que sean estrictamente provinciales. de gobernadores. Claro. Sí quieren que se sume, pero por ahora no pasó, y Rolo Figueroa y el Neuquino, gobernador de Neuquén no prefiere mantener su monobloque, digamos, de la neuquenidad. Entonces ahí no, por ahora se mantienen, pero bueno, era otra opción que podía ser como interbloque, no como bloque, digamos. Sí. Entonces, y después nos quedan algunos otros bloques más pequeños. La Izquierda. La izquierda, que vamos a la otra placa, que se quedó con 4 diputados. Sí. En algún momento, que después la desmintió Martínez, la desmintió Penaca, alguien empezó a hacer correr la versión que podían formar un interbloque con Unión por la Patria. Yo hablé con la izquierda, chequeé con voceros de la izquierda y me dijeron, nosotros estamos enfrentados a Infran, a Zamora, a todos los gobiernos provinciales del peronismo, es imposible Así que no, claro. que nos sumemos con gobernadores que tienen políticas, y me dijeron que a su juicio tienen políticas represivas. Ahora un detalle, siendo estos 4 que no son interbloque de la izquierda. No, Así que son un solo bloque, lo digo para tener en cuenta porque la izquierda es un bloque que tiene la característica de hablar mucho y que hablen mucho todos sus miembros, pero ¿por qué? Porque antes eran 5 y tenían 3 bloques, creo. sí, Entonces, de esa manera, 3 o 4 bloques, porque es el Partido Obrero, el ahora creo bloque que está el Partido socialista. Obrero y la izquierda socialista. Claro, pero ahora están todos en un solo bloque. Entonces, tiene que hablar supuestamente como presidente, le corresponde, pueden hablar más, pero en tiempos le corresponde a uno, que es en este caso Miriam Bregman, y el otro día, en la sesión preparatoria justamente, habló Pitrola, habló en Sí. nombre del Partido Obrero, pero hubo un momento dado que como que le quiso manejar la sesión Miriam Bregman, que dijo, bueno, y ahora le doy la palabra a Pitrola. En ese momento estaba presidiendo Cipollini, y Cipollini hábilmente, a pesar de que no tiene experiencia en el tema, sí, en la vida, pero le dijo, no, espere que le corresponde a otro la palabra, y la palabra la daba a él en todo caso. Después terminó hablando Pitrola, pero ya por otras cuestiones. Exactamente, después terminó hablando Pitrola, porque tener un bloque les va a permitir Tener Bien. número, claro. tener número en alguna comisión. Ellos quieren mantener el número en presupuesto. Y sí. Ahí podría ir Pitrola, que también sabe bastante de economía. Ujú. Y Es que en 4 alguna son un comisión. montón. En este contexto son un montón, un bloque de 4. Un bloque de 4. O sea, un montón. Es un numerito dentro de lo poquito. O sea, podés ligar algunas comisiones más. sí, no por mucho, eso pero lo bueno. están pensando los tucumanos y los Claro, catamarqueños. sí, porque de 13, esta manera son 7 Sí, ahora. y con 13, Son 13, sumás un poco más. Tampoco y mucho, sumás, pero... bueno, pero sumás en vez de 2, 3 en presupuesto. Sí, No totalmente, es poco. claro. Sí, sí, total. En una comisión que va a estar muy partida, en 2, Claro, no es poco. es verdad. Vamos a seguir con esto. Antes tenían 5 diputados, perdieron 1 en la última elección. Sí. Y Cristian Castillo, que tenía mandato hasta el 2027, le cedió su lugar a Néstor Pitrola. Claro, así. Bueno, ¿cuáles son los otros bloques provinciales que quedan? Nos quedan el bloque Independencia, que Sí. son 3, responden. ¿Viste ahí que es una diputada juró a los 2 años que le quedaban de mandato, Gladys Medina. Gladys Medina, y Sí. asumió de nuevo Elia Fernández, claro, sí. que se le había terminado también el mandato, Sí, y antes lo habían hecho al revés. y así antes que, lo habían bueno, hecho al revés. Son Exactamente, son 3 diputados. Creo que ella va a ser la presidenta de bloque. Gladys, sí. O sí, sí. Sí, Noguera. es esa. Es Es esa. ella. No, Gladys, sí, sí. Después hay 3 catamarqueños, ya dijimos que el presidente de bloque va a ser Sebastián Nóblega, lo acompañó el día que se reunió Jalil con los otros gobernadores. Ajá. Y después tenemos también 3 legisladores que van a ser de coherencia. Sí. Después tenemos
y tenemos 3 monobloques hasta ahora. Sí. La Neuquinidad, que responde a Rolo Figueroa. Sí. Tenemos el PJ de San Luis, que responde a Gato Fernández. Sí. Y tenemos Defendamos Córdoba, que responde a Natalia Lazota. Sí. Yo pensé que en algún momento Natalia se iba a hacer algún interbloque con el peronismo, porque tiene ideas afines. Sí, sí, sí. Pero no por es... el momento no. No lo va a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque ella quiere ser candidata a gobernadora en Córdoba y nada que se acerque al kirchnerismo le permite Claro, despegar. despegar, Es porque verdad. queda como pegada a ese bloque y Claro. ella Quiere así, construir desde lo que es. desde su Desde propia su apellido. de su propio apellido y de Claro. su propia historia, Sí, totalmente. que ya es más que un apellido, me parece. Ahí sí. Sí, de las otras. Y que tuvo una elección muy buena. Entonces, bueno, este es el esquema que tenemos de extrema paridad. Me hace acordar al esquema que hubo en el 2021 cuando gana Juntos por el Cambio y quedaron muy parejos, ¿te acordás? Juntos por el Cambio y el peronismo. ¿Querés ver a ver cómo queda el cuadro? Vamos a ver ahora el Sí. cuadro de cómo queda la cámara. A ver si se ve. Vamos a pantalla plena, si se ve mejor la imagen. Ahí tenés a La Libertad Avanza con 95, Bien, Unión por la Patria 93, Unidos. Ahí el empate entre las terceras Sí. fuerzas. El podio lo ocupan 4, en este caso Unidos Sí. y Unión Cívica Radical y el PRO con 22. Innovación Federal, como decías, esos 7 con ganas de crecer. Coherencia, los ex 3. libertarios 3. El FIT con 4. Independencia, los tucumanos son 3. Elijo Catamarca, sus 3 diputados. Producción y Trabajo, que son los no que los responden nombré. a- Producción y a- Trabajo son a 2 San Juan, sanjuaninos, otros salidos del oficialismo. Yo También. pensé que iban a recurrir a ellos para tener primera minoría, pero no. No, en la Neuquinidad, que está Malureira, Sí. Karina Malureira, y Defendamos Córdoba, que es de la Sota, y después PJ San Luis, que es el Gato Fernández. Bueno, Le ahí puse tenés. PJ San Luis porque todavía no sé cómo se va a llamar el bloque en forma definitiva. Y ahí mirando, claro, no, está bien. Y ahí mirando dónde tiene que ir a buscar los votos para llegar a los 129, porque 95 sos primera minoría, pero no te alcanza todavía. Y ahí No. tenés que buscar, como si yo fuera libertario, buscaría, a ver, en Innovación Federal, y ahí tenés 7 y te vas a En el 92 UCR Pro. votos, claro. Tenés en coherencia para eliminar diferencias y ver si tenés 2 votos al menos de ahí. Yo creo que de ahí no los pueden tener. ahí es difícil porque está Yo Pagano. digo que es Innovación, UCR Pro, Sí. Independencia, Independencia, elijo Catamarca y Producción y Trabajo. Producción y Trabajo. Y la Neuquinidad seguramente a veces sí y a veces sí, bueno, ha estado también. Con esos votos vos ya tenés, porque de los que no son de las terceras fuerzas ya tenés 21 votos. Exactamente. Así que... Yo no lo conté ahí a Provincias Unidas porque ahí van a estar divididos, ahí van a votar siempre divididos, digamos. Claro, Posiblemente muchas veces la gente de Puyaro, 2 de los de Puyaro iba a tener, sí, digamos, propios, va a tener 4 santafesinos, pues se le sumó José Núñez del PRO. sí. Ujú. Y José Claro. Núñez va a votar con el oficialismo, lo mismo igual que Capozzi. Y Capozzi Claro. van a hacer votos oficialistas. Sí, totalmente, claro. Que yo pensé que se iban a pasar a Libertad Avanza. El sí. perfil de libertarios le daba para ir a la Libertad Avanza. Sí, en el caso de Núñez tiene afinidad con Puyaro. Puyaro. Así que ahí fue, y Capozzi no sé. Pero no sé por qué, no sé, pero tiene algunas cuestiones pendientes en todo caso. Y bueno, algún resquemor que le habrá quedado con Patricia Bullrich, que era su mentora, en definitiva. Si sumamos a los 95 de La Libertad Avanza, a los 22 del UCR bloque Pro. UCR y Pro, que son los más afines, ahí tenemos 117, y le estaría faltando una docena que tiene que encontrar en esa pecera, que son esos 21 grises que no forman parte ni de Unidos. En Unidos puede encontrar votos también, en algunas cosas les van a apoyar en Unidos, no es un bloque abiertamente en contra. No, ahí van a tener como votos en contra fijos, Sí. van a tener, A la izquierda, como siempre. A Unión. dentro de Unidos van a Dentro de tener Unidos. a los 4 radicales, son radicales de- con perfil muy opositor, Claro, los que eran de Democracia para Siempre. Democracia para Siempre, Juliano, Mariela Coleta, Martín Sí. Lustó y Jorge Rizotti. Esos 4, Esos 4 no van a votar con el oficialismo. por lo menos los 3 de esos
4, 3 no van a votar seguro, Sí. Paulón tampoco, Paulo no, claro, 5. y posiblemente los cordobeses sí voten muchas veces con el oficialismo, igual que Scaglia, que Núñez y que Capozzi. Claro, o sea, 17 votos los podés llegar a tener ahí adentro. Dependerá el tema, claramente. No es nada les garantiza que cuente. Pero bueno, lo que decíamos nosotros, por lo menos para esta temporada que se inicia ahora, Necesitan esta semana. 14 por lo menos. Claro, bueno, con y el- Producción y Trabajo vota siempre con el oficialismo. Sí, por eso dependerá de los acuerdos y la buena relación que se ve claramente. Hay una relación muy aceitada con los gobernadores y que en eso ha trabajado Sí. largamente el ministro del Interior. También se han reunido con el jefe de gabinete acá, los gobernadores que han venido a Buenos Aires, Sí. así que están trabajando intensamente. Pero bueno, ese es el panorama del nuevo Congreso. Después vamos a seguir contándoles más detalle del Congreso que viene, más detalle, todo esto va a quedar para el próximo bloque, más detalles del Congreso que viene, más detalles de la conformación, más cosas de las que quedaron pendientes de la preparatoria, y el tema a ver si podemos meter la guerra de los despachos que nos ha prometido Silvia Sí. para contarnos algunos detalles. Todo eso después de la pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario y cuando decíamos que quedaron muchas cuestiones para seguir con tela para cortar respecto de lo que sucedió el miércoles pasado en la sesión preparatoria, uno de los detalles salientes fue en una sesión que no tuvo muchos discursos porque, bueno, la cuestión pasaba por la jura de los legisladores, por la elección de las autoridades nuevas, pero hubo un contrapunto en particular que se generó entre dos ex ministros de Defensa, nada menos.
Y bueno, escucharemos entonces la palabra de quien es el recientemente exministro de Defensa, Luis Petri, actual diputado nacional por la provincia de Mendoza, quien esto decía durante esa sesión. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarlo. Agradecerle al presidente del bloque por la propuesta y agradecerle al presidente de la Nación, a Javier Milei, por estar aquí presente en esta sesión, que su presencia la enaltece como la de su gabinete. Allí lo veo al jefe de gabinete, a Manuel Adorni, al ministro del Interior Santilli. También estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que da cuenta de la trascendencia que tiene este Congreso para este gobierno. Porque desde el 10 de diciembre del 2023, donde asumían unos pocos diputados y donde planteábamos una agenda que usted bien rememoraba, en donde se definía prácticamente el futuro de la Argentina con la ley Bases. Y quiero rescatar ese diálogo genuino que existió en ese momento y que permitió la aprobación de esa ley Bases. Pero después las mezquindades electorales hicieron que este Congreso, en lugar de apoyar la gestión del gobierno, en lugar de apostar al diálogo, tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei. Y eso fue lo que ocurrió. Y nosotros venimos cumpliendo un mandato popular, a apostar a un diálogo, pero no a una agenda de pasado, no a la agenda de pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Una agenda que proponga, entre otras cosas, la modernización laboral. Una agenda que proponga, en otras cosas, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. Pero ¿por qué no van al psicólogo? Bueno, simplemente, no me quiero extender. Simplemente agradecerles a todos los diputados y al presidente de la Nación. Muchas gracias. Era el diputado electo Luis Petri, que me acostaba así recién, que sigue siendo ministro de Pero me Defensa. parece que hasta el domingo, o sea, hasta este fin de semana, porque tiene en una realidad... actividad en Río Cuarto con el... Claro, pero la actividad estaba prevista, recién acabo de ver, en el domingo, que es la recepción de los F-16 que Sí. compró la Argentina a Dinamarca. Va a estar el presidente Se de la Nación. suspendió, ¿no? No, se adelantó para el sábado por razones climáticas, Sí, va a haber sí. mal tiempo el domingo, entonces se adelantó para este sábado. Bueno, la cuestión es El que... martes seguro va a estar la renuncia ya publicada en el boletín oficial, Así porque es. ya está presentada. Así es, está, bueno, y lo escuchábamos recién a Luis Petri, que es uno de los pesos pesados. Ahora, digamos, en el nuevo bloque del oficialismo tiene pesos pesados realmente. Hasta ahora tenía Tiene diputados 37. con experiencia. Y este es un diputado que no solamente va a ocupar la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados, cosa que ya cumplió durante la época de Cambiemos, sino que también bueno, tiene una dilatada experiencia. Creo que fue 2 veces diputado nacional, esta es la tercera vez. Siempre fue por el radicalismo, ahora lo es por la Libertad Avanza. Creo que y bueno, también va a ser presidente de la Comisión de Defensa, me dijeron. claro, bueno, muy probablemente que deja otro exministro de Defensa que era Rodolfo López Murphy. Pero bueno, justamente hablamos de ministros de Defensa. ¿Quién le contestó en el recinto? No necesariamente hablaba recién Petri de cuestiones de defensa, sino hablaba en general de política pura.
Pero le contestó desde la bancada de enfrente el diputado Agustín Rossi, esto le decía. Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Los peronistas estamos orgullosos de tener un líder político como el general Juan Domingo Perón. Los peronistas estamos orgullosos de ser un partido que tiene 80 años de vigencia. Los peronistas estamos orgullosos de nuestra propia historia. Los peronistas estamos orgullosos de los gobiernos de Juan Perón, los gobiernos de Néstor y de Cristina. Los peronistas seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Los peronistas reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr el regreso del general Perón a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los peronistas estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron, señor presidente. Y cuando el diputado Petri quiere hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahí veíamos lo que justamente les habíamos anticipado como un contrapunto entre Luis Petri y Agustín Rossi. Otro peso pesado, en este caso de Unión por la Patria, un hombre que llegó a la Cámara de Diputados allá por el 2005 con el antecedente de haber sido concejal de Rosario, justamente, y él directamente pasó a jefe del bloque, de un bloque que era del que empezaba a llamarse Frente para la Victoria. Sí. Fue entonces ministro hasta 2013, después, no, ministro, perdón, diputado, presidente del bloque hasta el 2013, después dejó su bloque en manos de Juliana Di Tulio, sí, y él pasó al Poder Ejecutivo como ministro de Defensa, sí, y después, bueno, después volvió como ministro, como diputado nacional en el 2007, volvió al cargo de presidente del bloque, estuvo hasta el 2019, después pasó al gobierno de Alberto Fernández y ahora vuelve y ya no como presidente del bloque, donde queda alguien que fue su mano derecha dentro del Ministerio de Defensa. No, su mano derecha primero cuando él era diputado, era el secretario administrativo del bloque. Era Germán Martínez. Por eso tiene tanta experiencia, porque él entró en el 2005 como secretario administrativo del bloque, digamos, como la mano derecha de Rossi. Creo que va a estar muy lindo ir a cubrir la Comisión de Defensa. Se van a sacar chispas, seguramente. Se van a sacar chispas porque Rossi, sabiendo que va a ir Petri, también se va a notar. Pero tiene sentido que los dos estén, todavía no está. Es de esas comisiones que no van a formar ahora, recordemos cómo es el sistema. A partir de ahora, del periodo extraordinario, no hay comisiones, salvo aquellas que tengan que ser convocadas para tratar los proyectos que manda el Ejecutivo. El Ejecutivo que ya se anticipó que, bueno, en las próximas horas, el martes que viene, todo indica que ya está firmado, como decía al principio, la convocatoria para tratar en extraordinarias. Seguro, viene el presupuesto nacional y el proyecto de inocencia fiscal, sí, y muy probablemente también el de modernización laboral que entraría por el Senado. Exactamente. Y la convocatoria sería entonces hasta fin de mes, hasta fin de año, y después se pasaría para... Exactamente. ¿Quieres que te cuente cuáles son las comisiones que se van a armar? Ahí, a ver. Se van a armar 2 comisiones. Y la reforma penal también, la reforma del código, pero aunque eso muy probablemente quede para la segunda convocatoria. Yo creo que va a quedar directamente para las ordinarias. Pero lo van a convocar para extraordinarias. Sí, la van a convocar, pero va a ser para ordinarias porque es un debate, porque es toda la reforma al Código Penal. Entonces es un debate tema de amplio. Leyes glaciares también nos queda. Pero a ver, ¿qué comisiones entonces se convocarían ahora? Ahora se van a armar para el miércoles, para empezar, digamos, a trabajar jueves y viernes, te aviso. La comisión de presupuesto y de legislación penal. ¿Quién va a estar? Legislación penal es no por el presupuesto, sino por inocencia fiscal.
porque tiene En el caso de modificaciones. inocencia fiscal se trataría en plenario con presupuesto. Exactamente. Entonces va a tener que hacer una convocatoria junto con legislación penal. Sí. La comisión de presupuesto va a seguir En manos Berti de Venegas Lynch. Venegas Lynch. Pero el otro día le puse su primer nombre. Me dice, no, soy Berti. Alberto. Bueno, Sí, no bueno. quiere, le gusta que lo llamen Está muy bien Berti. también, una persona muy agradable. Sí, por cierto. muy agradable. Y que fue manejo, digamos, tuvo Manejo. un manejo la comisión de presupuesto diametralmente opuesta a la que tenía, peleadora a la que tenía José Luis Espert. Sí, sí. Se trabaja con más tranquilidad en la comisión. Y ahora, para por el otro lado, entonces en el Senado sí entra la modernización laboral, que todo indica que parece que va a entrar. Y Eso se le va a dijo empezar a Patricia debatir. Bullrich a los senadores de la Libertad Y ahí Avanza y del tendrán que convocar radicalismo. entonces también a la comisión de trabajo. Sí. Y no sé si legislación general, no sé si. No, No sé qué ellos otra. tienen que convocar en principio a presupuesto. No, me parece, claro, sí. Para tratar Presupuesto también para cuando pase para ir, porque el Senado sí va, o sea, presupuesto tiene que salir en diciembre. Inocencia fiscal también, también en lo va a salir en posible. Quiere diciembre. decir que tienen que armar también, ¿cómo se llama en el Senado? ¿Penal o se llama justicia? La comisión. Justicia y asuntos penales, sí. Justicia y asuntos penales la tienen que armar. Tienen que armar 3 comisiones en principio en el Senado. Legislación del trabajo, que tiene otro nombre, y legislación del trabajo y previsión social se llama ya, ¿no? Correcto, sí. Están juntas. Sí. Penal y presupuesto. Sí. Presupuesto se supone que va a seguir, no sé quién la va a conducir. Porque Presupuesto- vinieron muchos economistas. Presupuesto allá en el Senado estaba Tauche Sí. y muy probablemente podría ser Monteverde, Agustín Monteverde, que es un economista que llegó de la mano que fue en la lista con Patricia Bullrich. Sí. Y bueno, pero no hay tantos economistas tampoco, pero bueno, mucho más que lo que había. Acá en la Cámara de Diputados no he hecho la radiografía de qué son. Hay muchos gente que más. entiende bastante economía. Roca es un empresario. Es jovencito, sí. Entiende bastante economía. Hay algunos economistas que han ingresado en las listas. Pero más en el Senado me parece que fueron más economistas. Ujú. Así que va a seguir, un poco Venegas Lynch va a seguir primero porque es una figura de extrema confianza del presidente de la Nación, a tal punto que su hermano también entró como senador. Está como senador, sí. Y la verdad que la comisión la manejó muy bien, Sí, porque sí. es una comisión donde hay que tener mucha paciencia. Claro. Y esa comisión se vuelve a reunir porque reiteramos aquellos dictámenes, 4 que habían Sí. sido alcanzados y firmados en noviembre pasado del presupuesto, vencieron justamente el viernes pasado cuando el último día de noviembre. Al hábil, claro, el último día hábil. Caen todos los dictámenes, entonces bueno, hay que volver a firmarlo. Y aparte hay que ver ahí cuáles son las reformas que el oficialismo impulsa En acuerdo con los gobernadores. No sé si van a ser muchas. A ver, los puntos centrales del presupuesto, el superávit fiscal, el combo de gastos y de recursos, eso no se va a modificar. Sí. Puede ser que haya algunos cambios de temas que están pidiendo los gobernadores. Claro, sí. Y también van a incluir, no creo que se pueda tratar en la primera etapa, una ley que muchos gobernadores están pidiendo, pero que va a ser una ley que va a dividir las aguas en el Congreso, que es la ley de glaciares. En realidad es la ley de preglaciares. ¿Para qué? Periglaciares. ¿Para qué? Para que las provincias tengan la potestad de poder aprobar ampliar las áreas, iniciativas propias ante algunos emprendimientos mineros que les interesan a las provincias para poder competir también con Chile, que tiene muchos emprendimientos mineros. Hablábamos de diputados nacionales del oficialismo y bueno, mencionemos a uno de los que siguen, que es Lisandro Almirón, quien estuvo creo que estuvo en Pasos Perdidos. Bueno, no sé, pero estuvo sí, en Pasos Perdidos, y esto decía sobre la nueva conformación de la Cámara. Muy contento porque uno se representa los 2 años atrás cuando recién entramos a la Cámara y
y toda la experiencia que se fue acumulando, porque imagínate que a diferencia de otros bloques, nosotros arrancamos sin tener quien te traspase ese conocimiento tan esencial para el manejo de las comisiones, para las sesiones ordinarias, para el manejo administrativo dentro de la casa. Así que fue un aprendizaje rápido, intenso, porque Ley Bases despertó mucho movimiento, y tener la posibilidad hoy de ver un Congreso con más de quizás 95, integrado por 95 diputados del bloque de la Libertad Avanza, para nosotros nos llena de orgullo. Pensar que hace poco menos de 4 años el presidente estaba solo, abajo de ese mármol donde estaba hoy, arengando al bloque, se sentaba Javier, y la verdad que es un momento épico, si se quiere, para la historia de la política argentina, y creo que hay un quiebre, un paradigma que marca y posiciona a la Libertad Avanza como un curso de la historia distinta de la historia en los últimos años, tanto electoralmente, por todo lo que significó el proceso de transformación, la modificación incluso del sistema electoral a nivel nacional, como es el caso de la boleta única, que muy bien lo pidió el presidente hoy de la Cámara, transportar eso a las distintas provincias. Así que yo creo que muy contento, creo que se abre una nueva etapa donde la gente tiene muchas expectativas y con números que nos van a permitir trabajar de otra manera. La reflexión de un presidente muy consustanciado con la actividad parlamentaria, con una conexidad que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo para el trabajo de las normas que necesita el país, y también el acompañamiento, de hecho, de algunos gobernadores que estuvieron presentes. El caso del gobernador de mi provincia creo que es un gesto claramente de formar parte de la agenda nacional y de estar dispuesto al diálogo, que es la apertura que están generando algunos ministros, en el caso del nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hoy también estuvieron en el palco. Claramente hay una apertura, un cambio en la manera de encarar esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei, y sin lugar a dudas puesto en algo tan claro y tan evidente, que es que no alcanzan estos 2 años que quedan, y hay que pensar en un escenario de 2027 donde lo podamos repetir a Javier Milei como oferta electoral a la presidencia de la Nación. Ahí lo escuchábamos al diputado correntino Lisandro Almirón, bueno, hablando del Senado, la Cámara justamente que viene y de las cosas que viene. Hablamos de que, bueno, en los últimos días circuló intensamente versiones sobre lo que va a ser la nueva ley de modernización laboral. Hoy ayer, en estos días, hoy por lo menos llegó a mis manos un borrador del proyecto de reforma laboral. Ayer Noticias Argentinas publicó como un adelanto. Y son 109 fojas y 187 artículos. Esto es lo que se va a analizar seguramente en la Cámara de Senadores. Sabemos que la reforma laboral es un texto que está en manos de muy pocas personas. Dicen que, por ejemplo, ya comentaban que lo tiene el jefe de gabinete, Manuel Adorni, lo tiene el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo tiene Patricia Bullrich, justamente, y bueno, y no muchos más los tienen en sus manos. ¿Quién era el presidente de esa comisión en el Senado? ¿La de trabajo? Sí. Había que echarlo. Bueno, hasta ahora era la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. No sé si seguirá ella, pero bueno, es una de las del PRO que se sumó justamente a la Libertad Avanza, así que muy probablemente termine siendo ella. Puede llegar a ser, veremos a ver. Sí, me acuerdo cuando se enojó cuando le querían sacar los proyectos en contra del gobierno, claro, que se autoconvocó la comisión. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, esto tiene que ver entonces con la reforma laboral, sí, aquello de el proyecto que se va a empezar a debatir. Justamente, yo le apostaba a algunos, parecía que era un tema que quedaba para el mes de febrero. También me parece que pero sigue. Insisten en que, bueno, el por martes, no quieren empezar. El martes dicen que se va a dar a conocer el proyecto, pero estas son versiones. Las versiones vienen de gobierno, que el martes se daría a conocer el proyecto, estaría en el decreto incluido, entonces en el decreto que va a aparecer, yo digo el martes a la medianoche, en realidad no sé si es medianoche del martes
o es medianoche del lunes. Medianoche del lunes, porque va a Es- estar el martes claro. a las 0 horas. Porque es el lunes, el martes a las 001, Sí. es ahí uno puede Yo creo que llegar van a ver. incluir todos los temas y después van a ver qué tratan ahora y qué tratan en la segunda Puede ser. convocatoria, que va a ser más bien febrero, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O fines de enero. ¿Vos qué dato tenés? Yo creo que van a trabajar en febrero, pero muchos insisten como que la segunda quincena de enero podría llegar a ponerse. A mí me parece que lo lógico, lo más lógico sería que convocaran a todo el verano, que lo pueden hacer tranquilamente, y después, pero si no, de lo contrario, lo pueden ir haciendo convocando a medida que van sucediendo. Lo que seguramente no va a pasar es como hacía Alberto Fernández, que tenía la muy mala costumbre de mandar 28 proyectos a extraordinarias, Y después que no le después no se aprobaban trataba, y ninguno. no se trataba ni siquiera en comisión. Después vamos a hacer un repaso de lo que sucedió con los proyectos de ese entonces, ahora que la semana que viene que arrancan las extraordinarias seguramente, para comparar lo que sucedía en tiempos muy recientes. Pero bueno, esto más o menos ha sido todo. Nos quedamos con la cuestión de la guerra de los despachos, la guardamos para la semana que viene, o te la dejamos a vos para que la cuentes acá en el próximo programa, que es el de Amanda Alma. Ahí tengo Pasos un informe Perdidos. del proyecto de inocencia fiscal. Voy a empezar a contar un poquito detalle importante. de qué se trata. Así que ya lo saben, pueden quedarse a partir de las 16:30 hasta las 18. Tienen toda la información legislativa con Amanda Alma, Pasos Perdidos y Silvia Rachter. Silvia, nos vemos nosotros el viernes que El viene. viernes próximo. Y con ustedes nos vemos el martes que viene, porque el lunes es feriado. Así que bueno, pasen un gran fin de semana y será entonces hasta el martes.